El filamento fantasma. Esto es una imagen de la nube molecular de Orión A. Una nube molecular donde se están formando estrellas y son 3 paneles a diferentes rangos de onda. Es la parte cercana a donde está la espada de Orión. En el hemisferio norte lo entenderíamos como por debajo al sur de las 3 Marías, pero aquí en el hemisferio sur le tenemos que dar la vuelta. Pero esa gran nebulosidad que se ve aquí, esto es la nebulosidad de Orión y es donde aparece en los dibujos de la constelación la espada de Orión, por debajo del cinturón. Este panel de aquí indica básicamente la masa, dónde está la masa fría donde se están formando las estrellas. En este mapa, por ejemplo, hay 100.000 masas solares aproximadamente. Entonces es masiva la nube y más masiva que otras nubes que encontramos en nuestra cercanía que podemos observar al mismo nivel de detalle. Y vemos, por ejemplo, en el norte un gran filamento con forma de S, que lo llamamos el Integral Shaped Filament o filamento con forma de S o integral. Y acá vemos la emisión de la misma nube, y están las mismas escalas, a rangos de onda del telescopio WISE, en el infrarrojo a 3.4 y 4.6 micrones. Y lo que vemos es que hay mucha emisión acá arriba. Esta es la espada de Orión, en la constelación de Orión, y vemos casi nada de emisión abajo. Y luego aquí en comparación vemos emisión fría en toda la nube. Y el panel de en medio es la combinación de las dos para que las podamos comparar. Y lo que está pasando es que vemos mucha emisión fría con poca masa y mucha masa con una emisión muy fría. Y enfatizo otra vez que es donde está la emisión fría, donde vemos el color naranja, en esta imagen es donde se están formando las estrellas ahora mismo. Hay protoestrellas que se están formando. Y entonces esto nos dice sobre el nacimiento de las estrellas y las condiciones del gas que se está convirtiendo en estrellas, y esto nos dice sobre la temperatura. Por ejemplo, hay estrellas masivas que sueltan más radiación y eso interactúa con el gas y crea esta nebulosidad grande que se ve aquí, pero esa nebulosidad tiene comparativamente menos masa que este mapa. En este mapa, por ejemplo, hay 100.000 masas solares aproximadamente. Entonces es masiva la nube y más masiva que otras nubes que encontramos en nuestra cercanía que podemos observar al mismo nivel de detalle. Pero una de las cosas importantes que entender de Orión es que esa masa es típica para nuestra galaxia. Solamente parece masiva porque lo que podemos ver en nuestras cercanías son nubes más chiquititas. Pero si lo ponemos en el contexto de la galaxia entera, está compuesta generalmente por nubes de masas similares a Orión. Entonces, para entender cómo se están formando las estrellas típicas en nuestra galaxia y los cúmulos de estrellas típicos, tenemos que entender este rango de masa. Unas 100.000 masas solares en gas frío que no ha convertido todavía todo su gas a estrellas. ¿Y cómo comenzaste a estudiar la formación estelar? Yo estudié nubes chiquititas que se llaman Buck globules, glóbulos de Buck. Y son nubes que forman una estrella a lo mejor. Orión es más típico a nivel galaxia. Y Orión fue la primera región o nube molecular en que yo trabajé de masa alta. Estamos diciendo una nube. Yo empecé con cositas que tenían 1 a 10 masas solares, ir a 10 a las 5 masas solares. Y para mí Orión siempre va a ser especial porque ahí empecé a estudiar lo que yo diría que es la complejidad de la naturaleza de la formación estelar típica en nuestra galaxia. Me llama la atención que esa imagen de Orión no es la típica que uno ve en imágenes. Sí, esto lo observamos con un telescopio espacial, el telescopio de Herschel. Ese telescopio ya no funciona porque tienen una vida determinada los satélites que lanzamos, porque tienen cierta cantidad de refrigerante que hace falta que los detectores, como las cámaras que tenemos en nuestros teléfonos, estén muy, muy fríos porque
La radiación que tienen que detectar tiene que estar, está muy fría. ¿Y a qué me refiero a fría? Está como a 10, 20, 30 grados sobre cero absoluto. Estamos hablando de muy, muy frío, fuera de nuestra intuición. El punto es que con Herschel lo podíamos observar, pero había que lanzarlo al espacio también para evitar los efectos de nuestra propia atmósfera, que nos protege a nosotros, pero que absorbe este tipo de radiación. Entonces, con Herschel podemos observar estos rangos de onda que son como a 500 micrones, y este fue también con un telescopio espacial por razones similares, pero observa fotones un poquito más calientes en el infrarrojo, y este fue WISE. Y este detecta, por ejemplo, estas nebulosidades que ya comenté y luego cosas que son un poquito más calientes, y también detecta estos puntitos rojos, no sé si se aprecian aquí, son las estrellas jóvenes. Estrellas ya formadas, pero en una etapa de evolución muy temprana de su vida. El proceso es que hay gente que invierte una cantidad de recursos y dinero descomunal para construirlo y todo eso y lanzarlo. Y luego esas instituciones normalmente controlan el proceso de uso en el sentido de que uno escribe una propuesta, un plan, y lo manda en la fecha límite, y luego una comisión de tus pares lo revisa y dice: sí, esta propuesta nos gustó, le ponemos una nota alta y queremos que lo manden al telescopio, o no, y hay que probar a la próxima oportunidad. Eso es un modelo súper estándar, pero al estar en el espacio nosotros no podemos ir al telescopio a observar. En ese sentido es más moderno. Pero hay muchos telescopios hoy en día que están en la superficie de la Tierra, que no son satélites, que también funcionan con este tipo de modelo, porque es difícil llegar a ellos. Por ejemplo, ALMA, que también uso, es un proceso similar. Pero ALMA es más fácil y va a tener una vida más larga, porque si se le acaba, por ejemplo, un refrigerante que le haga falta, uno sube a la montaña y lo rellena. Y me imagino que debe ser súper emocionante cuando aceptan tu propuesta para usar un telescopio espacial. Es que no importa si es un telescopio que está en la Tierra o en el espacio, o sea, sí importa, porque es como... siempre que te aceptan una propuesta, uno se emociona. Es buenísimo. Bueno, si te aceptan uno en un telescopio espacial, es todavía más. Pero también para mí, por ejemplo, hay un telescopio que no es nuevo, ni es como, no sé, lo más novedoso, pero le aceptaron una propuesta varias veces a un estudiante mío. Y ahí estábamos saltando por los pasillos de contentos, porque es como emocionante, y también es como que los estudiantes pueden entrar en este proceso y salir exitosos y publicar en base a sus propios datos, y además pueden ir al telescopio. Entonces es muy bonito cuando eso puede llegar a ocurrir. ¿Y actualmente qué estás investigando? O sea, mi tema de enfoque es el que he hablado, yo diría que la formación estelar, pero más allá de la formación estelar, o sea, yo estudié formación de estrellas en estas nubes chiquititas para mi doctorado, y luego fui a Orión. En Orión lo que uno estudia, en vez de una estrella individual, una nube chiquitita que colapsa y forma una estrella, es un laboratorio simple, ya complejo, pero relativamente simple. Pero en Orión tenemos, no sé, más de 400 protoestrellas que se están formando. Entonces, lo que estamos formando en Orión son cúmulos. Y para mí esa es como la futura dirección. Para mí es cómo estamos construyendo los cúmulos de estrellas que vemos en nuestra galaxia, en toda la galaxia, como cúmulos globulares, cosas masivas, pero también en otras galaxias. Y también que pueda estudiar diferentes ambientes. El centro de nuestra galaxia es, por ejemplo, distinto al disco de nuestra galaxia, que es como relativamente tranquilo. Pero luego te puedes ir a una galaxia externa donde las cosas son todavía más masivas, y a lo mejor las estrellas que nacen son más masivas. Entonces hay muchas preguntas que podemos ir abordando con este tipo de complejidad. Ahora, claro, con la complejidad vienen más problemas y se ponen las cosas más complejas. Y hablando de complejidad, he visto que también has estudiado el rol de los campos magnéticos.
Muy bien, muy bien. Sí, yo creo que hay mucho futuro en la investigación de los campos magnéticos, que va a tomar mucho viento en las velas, digamos, que va a ser proporcionado por los instrumentos y observatorios que estamos construyendo ahora. Entonces, una ventana observacional que se va a abrir para poder entender mejor los campos magnéticos, que sabemos que están ahí, sabemos que afectan el gas y los movimientos del gas. Entonces es una cosa que yo encuentro que hay muchas preguntas por hacer y por responder. Entonces creo que es algo súper interesante y de hecho en los estudios de Orión postulamos que a lo mejor una hipótesis, los campos magnéticos estaban afectando la dinámica del filamento entero de forma de S. Ahí es donde se gatilla la imaginación. Lo que yo gasto mucho tiempo en el día a día pensando es en la cinemática de este gas que está formando estrellas, cómo se está moviendo el gas. Y en particular en regiones que hemos observado con el telescopio ALMA, donde podemos capturar la emisión de moléculas y con el efecto Doppler entender cómo se están moviendo. Y esa cinemática del gas, no hay simulaciones que han llegado a poder reproducirla. Y entonces es una importante guía para mientras vayamos refinando nuestro entendimiento de la física de la formación de protocúmulos, pero también cuando vayamos desarrollando las simulaciones que nos podrían ayudar a entender cosas más profundamente también. ¿Y nos podrías contar acerca de un proyecto en el que estés trabajando actualmente? A menos que sea secreto. No, no es secreto. Mira, tenemos un Alma Large Program y mis estudiantes están involucrados y todo eso es una colaboración internacional, una gran colaboración y ahí estamos dedicados a estudiar la cinemática del gas denso en 15 protocúmulos dentro de nuestra galaxia, que están en diferentes estados de evolución. Los protocúmulos son jóvenes porque son cúmulos que se están formando, pero tienen diferentes niveles de como retroalimentación de la radiación de las estrellas masivas y diferentes concentraciones de gas denso. Por ejemplo, en los protocúmulos jóvenes no vemos los filamentos como en Orión, cosas así, pero en los un poquito más desarrollados vemos el contraste de los filamentos se va desarrollando. Entonces con eso vamos a postular alguna hipótesis del desarrollo de estas estructuras que vemos que parece tan genérica, pero que no tenemos todavía un modelo, no tenemos como un paradigma uniforme de cómo se están formando estas estructuras. Y cuando un campo de investigación no tiene un paradigma, hay mucho espacio para desarrollar ideas nuevas. Y entonces en eso estamos, y en eso están mis estudiantes ahora mismo. Después de toda esta conversación, ahora noto que los filamentos son súper importantes. Da igual donde miramos y los vemos. Y eso hay que entenderlo en un sentido bastante amplio, porque miramos simulaciones cosmológicas que cubren escalas enormes del universo y ahí también se forman filamentos. Pero los filamentos son rectos. No vemos filamentos con formas de S, por ejemplo, como vemos en Orión a una escala más reducida. Entonces, eso nos lleva a postular que los filamentos se pueden formar solamente con gravedad, pero que luego se pueden distorsionar a lo mejor con el efecto de los campos magnéticos. Pero el punto es que también hay otros mucho más chicos dentro de Orión, subfilamentos, entonces tenemos que explicar como una cascada de filamentos también, que cubre muchas escalas, y yo creo que eso es bastante interesante, pero de últimas lo que interesa es la cinemática, según yo, porque esa cinemática, las cosas no están congeladas en el plano del cielo, todo se mueve. Entonces, si no puedes explicar la cinemática, no puedes explicar las energías básicas del sistema, ¿verdad? Entonces se vuelve un tema bastante fundamental combinar esas estructuras que vemos en el plano del cielo junto con cómo se están moviendo. Y yo creo que eso es central para la formación estelar y la formación de cúmulos.